Y tal como lo informaba nuestra compañera Mariela Logroño en ese reportaje, hoy tuvo lugar en la Asamblea Nacional el primer encuentro internacional Minga por la Libertad 2014, vinculado con el tema del software libre. Vamos a ampliar este tema a continuación con nuestros panelistas invitados. En esta ocasión nos acompaña Marco Chiorchina, él es experto en legislación vinculada al software libre, a quien le damos la bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias por haberme invitado. También nos acompaña Gary Castillo, él es representante de la Unidad de Sistemas de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Gary. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero hagamos un breve balance de cómo les ha ido en esta jornada antes de aterrizar ya en cada uno de los temas. ¿Qué tal les fue en esta jornada? Bueno, esta jornada convocó a mucha gente. De hecho, llegaron estudiantes de todas partes del país. Originalmente se asumió como una jornada tecnológica, una jornada del conocimiento, pero se comprendió muchas cosas profundas relacionadas a la tecnología. Primero, como nación es importante poseer una independencia, o por lo menos tener una soberanía tecnológica, ¿sí? que permita que nosotros desarrollemos esa tecnología y más no convertirnos en usuarios de una. El hecho de poseer un teléfono no nos garantiza que nosotros poseamos la tecnología, pero sí que seamos usuarios de esa tecnología. Segundo, nuestra propuesta fue cómo crear un sistema en el cual nosotros libremente podamos crear, imaginar y desarrollarnos y además trabajar en comunidad. Y para eso se promociona la ley del COESC. El COESC es una ley propuesta, ¿sí?, para implantar el software libre, y más que el software libre, mecanismos con los cuales nosotros podamos colaborar entre muchas personas y desarrollar cosas nuevas. Nos referimos al proyecto de Código de Economía Social del Conocimiento, que bueno, de momento todavía no ingresa formalmente a la Asamblea, puesto que se encuentra en etapa de construcción. Exactamente, es un proyecto en construcción, sin duda alguna. Vamos a dialogar también con Marco. Marco, teníamos entendido que usted fue presidente de la Asociación de Software Libre de Italia. Correcto. ¿Qué es lo que se entiende por software libre, para quienes de pronto no manejan estos conceptos? Allora, software libre es el software que permite al usuario de usar el software de cualquier manera, de modificar el software para estudiarlo, para entonces tener acceso al código fuente, modificar el software para hacer obras mejores, obras derivadas, y distribuirlo de forma original o de forma derivada. Esto es lo que se define software libre. ¿Desde cuándo hablamos de este tema a nivel mundial? Desde que nació el software, porque decidir si el software libre ha nacido antes o después del software propietario es como decidir si ha nacido antes el huevo o la gallina. De hecho, cuando se empezó a trabajar con la idea del software, se trabajaba en ambiente académico, en las universidades, y en el ambiente académico se comparte el conocimiento. La idea de la academia clásica, griega, ¿no?, nace como lugar a donde se comparte conocimiento. Entonces el software quizás nació como software libre. Luego, pero, a lo largo de los años 70 se empezó a imaginar que pudiera ser buena idea proteger de alguna manera el software, y se le aplicó el derecho de autor. El derecho de autor se aplica al software. Entonces esto ha permitido a las empresas de construir un modelo de negocio que se basa en la venta de licencias de software. Entonces, si ha nacido antes el software libre o el software propietario, yo no lo sé, es imposible de decir. ¿Cuánto se ha avanzado a lo largo de las últimas décadas a fin de que esta idea pueda ir calando en las sociedades, el tema del uso del software libre, e ir rompiendo con el tema de la compra de licencias? Vamos a ver, el software libre ya desde hace varias decenas de años es muy importante en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el Internet básicamente funciona utilizando software libre. El web server, el software que nos permite ver desde lejos una web, un sitio web,
El más utilizado es software libre, se llama Apache, el software libre Apache. Y en el dominio de los servers en general, el software libre está muy utilizado. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que también el software desktop, lo que utilizamos en las computadoras todos los días, empiezan a ser fácilmente utilizables con software libre. Luego, si vamos a ver los móviles, hoy en día uno de los sistemas operativos más utilizados, que es el Android, no es todo software libre, pero en buena parte sí, y permite a quien lo quiera utilizar versiones modificadas que son exclusivamente software libre. Gary, voy con usted. En el caso de Ecuador, ¿cuál es la realidad ecuatoriana en lo que tiene que ver con este tema? ¿Cómo se ha ido avanzando también en los últimos años? Bueno, el Ecuador empieza un proceso de migración al software libre más o menos hace unos 15 años, pero no es un proceso de migración. Primero empieza por comprender qué es, por entender qué significa migrar al software libre. No es como cambiar un programa por otro, no es como yo te desinstalo uno y te instalo otra cosa. El proceso de migración al software libre ha empezado por un acto de conciencia, que es la de liberar el conocimiento. ¿Y liberar conocimiento qué significa? Si es que yo soy un desarrollador y tengo algunas ideas con las que yo pueda modificar el código fuente de un programa, empiezo a hacer esa modificación yo mismo. Y junto con eso se va creando una comunidad, porque más personas se van añadiendo y van generando ese código. Entonces, a lo que me refiero es que primero hay que aprender a compartir ese conocimiento, a ponerlo en un sitio, a entender que una mente no es suficiente para crear algo grande, hacen falta muchas, ¿sí? Y esa conciencia se empieza ya desde hace algunos años atrás. Si bien es cierto, el Ecuador empezó en un proceso de migración al software libre, hemos tenido, digamos que algunos traspiés, algunos los han adoptado, otras no. Existe un decreto ejecutivo que es el 1014, en donde el gobierno central o las instituciones del gobierno central son obligadas a utilizar el software libre. Pero eso no es suficiente, porque todavía no existe en muchas instituciones la comprensión de por qué utilizar software libre, ¿sí? Entonces el proceso continúa a paso lento. Sin embargo, cada día, y con eventos como los que hemos tenido ahora, y con personas que se han unido hoy en día a esta manifestación de software libre, de un trabajo comunitario, ha ido creciendo. En el caso concreto de la Asamblea Nacional también es un proceso que ha empezado hace algunos años, y nosotros hemos adoptado muchos programas libres desde nuestra plataforma. En la Asamblea Nacional tenemos aproximadamente un 75% de adopción de software libre, y me refiero a las computadoras de escritorio. No todos entienden por qué está eso ahí, pero hemos retomado el proceso explicándoles por qué de la importancia de que tengan software libre. ¿Por qué? Porque es un código, ¿sí?, que no está sujeto a las reglas de una licencia que domina un solo país, sino que es un código que está abierto, en el que pueden todos colaborar, en que si algún día el Ecuador, por mala suerte, comete algún pecado que no le ha gustado a los Estados Unidos y que te niega la tecnología, lo que nos queda es el software libre, lo que nos queda es el conocimiento. Eso no nos los pueden quitar. Quizá muchos de nosotros no conocíamos aquello, aquí mismo en la Asamblea Nacional. Por supuesto, por eso, como mencionaba, en las entidades públicas gente entra, gente sale. Gente entra y se encuentra, por ejemplo, con un sistema operativo completamente diferente y dice, bueno, ¿y esto de aquí qué es? ¿Por qué uso esto? Instáleme en el Windows, porque eso yo lo conozco. Porque lo manejamos desde el colegio, desde las universidades. Desde el colegio, exactamente. Entonces, si nosotros no hacemos una campaña previa de adopción de software libre, si no les explicamos más que el uso, cómo funciona,
el porqué de su existencia, el en qué nos ayuda, el que el código puede ser compartido, el que puede ser mejorado, el que no tienen que pagar ningún tipo de licencia, en que no tienen que craquear ese software, en que si algún día hay un bloqueo económico o algún tema de esos, nosotros vamos a seguir manteniendo ese conocimiento, porque ese conocimiento es aportado por desarrolladores y programadores de todas partes del planeta, y nosotros lo asimilamos convertido dentro de un software el cual lo podemos estudiar y sacar más productos. Entonces, cuando comprendamos eso, creo que estaremos en un nivel muy avanzado de adopción del software libre. Gracias, Gary. Marco, ¿en dónde radica el principal desafío para la adopción del software libre? ¿Dónde está la lucha ahí? Yo creo que el problema principal es la conciencia del problema, el tener conciencia de que es una cuestión ética. Escoger software libre yo creo que se puede comparar al tema ecológico, por ejemplo. Yo podría decir que la decisión de utilizar software libre es como una ecología digital, por así decirlo. Si se tiene interés en construir una sociedad mejor, a donde hay relaciones no de dominio de uno al otro, porque al final el software propietario lo que determina es que alguien tiene un dominio, un nivel diferente con el otro. El software libre te da una relación paritética, porque yo no soy un desarrollador, pero yo me siento parte de una comunidad, de unas comunidades a donde yo aporto lo que sé. Soy abogado, entonces aporto mis capacidades, mis conocimientos legales para ir construyendo algo que me gusta. Esto es el mundo que me gusta construir. Entonces, yo creo que la decisión de escoger software libre pasa por saber de qué va. Y entonces, cuando se sabe de qué va, yo confío que la persona que tiene sentido de responsabilidad asumen como importante esto. Luego hay el aspecto, por así decirlo, político, ¿no? Porque esto está bien de un punto de vista individual, es la decisión justa, si alguien lo mira, lo ve, lo entiende. Luego hay el aspecto político. El aspecto político es necesario que las instituciones que asuman la importancia de esto y adopten políticas que favorecen el software libre. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Y lo interesante del COESC es que creo que adopta, todas las estrategias que yo conozco para favorecer el crecimiento de una sociedad que se incorpora en el software libre. Es decir, es necesario trabajarlo desde la legislación. Es necesario trabajarlo de un punto de vista cultural y de responsabilidad individual, pero también es bien que el gobierno empuje la administración pública y los ciudadanos a usar software libre, porque, por ejemplo, nos obligan a ir a la escuela, ¿no? Porque está bien, tenemos que estudiar. Nos obligan a tener un coche con cinturón de seguridad. Nos favorecen con financiaciones públicas si compramos un coche que tiene una marmita catalítica, ¿no? Quiero decir, hay diferentes estrategias políticas de gobierno que se pueden utilizar. Favorecer de un punto de vista fiscal quien usa software libre, quien lo desarrolla. Obligar la pública administración a usar software libre, porque hay temas de soberanía tecnológica muy importantes. Assange esta tarde nos ha hecho ver, nos ha acordado en la piel, en la sangre, cuánto puede ser peligroso el dominio que se puede obtener con el control de la información. Bien, creo que haberte hecho. Así es, Marco, gracias. Gary, le hacía esta pregunta a Marco, ¿en dónde radica el principal problema? Porque ahí también tienes todo un tema de mercado, además del dominio del que ya ustedes hablaron. Entonces, ¿cómo enfrentarse a aquello? Bueno,
En realidad, si analizamos el mercado del software libre y el mercado del software propietario, el uno nos convierte en usuarios, el uno nos convierte en suministradores de información, en digitadores, por así explicarlo de una manera un poco más didáctica. Un poco más didáctica. Utilizamos Juan Escoba para barrer. El mercado del otro es un poco distinto, si es que lo podemos comparar con el mercado. El mercado del otro es algo que se autoprocrea, algo que evoluciona, algo que crece. Es como un saco en donde muchas personas aportan con sus conocimientos y otras absorben esos conocimientos. El saco en sí, que es el software, también presta una utilidad. Y esa utilidad, a pesar de que es para un usuario, un usuario final, aporta como una herramienta de trabajo. Obviamente, la adopción de software privativo por el aparataje de publicidad que tiene, por el aparataje de difusión que tiene el software privativo, y además que se ha convertido en una especie de cultura, ¿sí? En una especie de cultura muy comparable con la de fumar cigarrillos, ¿sí? En donde hay que hacer campañas publicitarias para que dejen de fumar cigarrillos y para que adopten algo un poco más sano, un poco más sano para ellos y para la soberanía del país, ¿sí? Es el software libre. Ese podría ser el análisis de mercado al que podríamos llegar. Sin duda, interesante tema que, como mencionábamos al inicio de esta entrevista, se trata en el marco de este encuentro internacional denominado Minga por la Libertad 2014, un evento que tiene lugar aquí en la Asamblea Nacional y que entendemos, Gary, continuará este sábado. Sin duda, están invitados para el día de mañana. Continuamos con Marco y con todos ustedes para que sigamos reflexionando y adoptando ideas nuevas para propulsar estas ideas de participar en la creación de la tecnología, en la adopción de esa tecnología y todos los mecanismos que nos unan para poder desarrollar esa tecnología. Gracias. Entonces, la presencia de Gary Castillo, representante de la Unidad de Sistemas de la Asamblea Nacional, y por supuesto del doctor Marco Churchín, experto en legislación vinculada al software libre. Y como siempre, bienvenidos, ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros en la televisión legislativa. Gracias. Gracias. Amigos, con esto nos vamos a una breve pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra Asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Regresamos. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.